¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Qué gusto de saludarlos, qué gusto de estar compartiendo una vez más nuestro programa. Te invito un café. Una manera de acercarnos a las personas que de alguna manera los invitamos a compartir sus vivencias, sus creencias, sus sueños, sus proyecciones de personas que han hecho algo por la sociedad, que tienen pensado hacerlo porque el rumbo que van transitando es muy evidente, que se convierten a partir de sus acciones en ejemplos para otras generaciones que vienen detrás. Así que bueno, realmente nos está dando muchísimas satisfacciones este programa, el impacto que ha tenido en la sociedad, y eso ciertamente nos alegra, porque bueno, de alguna forma está cumpliendo sus objetivos, ¿no? Para aquellos quienes han diseñado este formato de programa. Así que bueno, señores, tenemos un gusto enorme de estar compartiendo en este programa con un amigo. Pero antes yo quiero introducir, digamos, el programa con una frase porque siento que la charla de alguna manera va a transitar por allí. Es una frase de Gandhi que alguna vez él manifestó que no habrá nada que te pueda asustar si te niegas a tener miedo. Entonces vamos a hablar un poco de eso hoy en el programa porque a veces creemos que el miedo nos paraliza, que el miedo es negativo y sin embargo a partir de allí quizás podemos dar pasos sostenidos importantes, ¿no? Cuando sabemos aceptarlo y aceptar que el ser humano transita también con sus miedos. Y qué mejor ejemplo que presentar en este caso a Marcos Ramírez. Marcos, buenas noches, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Bueno, primero agradecerte porque me hayas invitado. La verdad que no sé ejemplo de qué seré, pero estoy muy contento de estar acá. Es un privilegio muy grande que me da la vida de venir, de estar con vos, de charlar y de que hablemos de las cosas tan hermosas que tiene la vida. Y bien lo dijiste vos en la introducción, cuando hablamos de aquellos miedos que nos paralizan y que a veces pensamos que esos miedos nos van a llevar a la frustración, y en realidad lo que hay que hacer siempre es pensar de una manera positiva y saber que si uno quiere, por supuesto que puede tener un montón de dificultades y un montón de caminos difíciles para atravesar, pero siempre uno tiene la esperanza y la fe de que algún día lo va a lograr. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno es escucharlo de tu parte, digamos, porque no solo que somos amigos, que hemos compartido alguna vez micrófono, que eh, vamos a conocer un poco más acerca de tu presente, de tu pasado, pero también, y por sobre todas las cosas, estás acá porque sos una muy buena persona, y eso es lindo que la gente lo sepa, más allá de todo lo que haces, más allá de todo lo que soñás. Es bueno saber que uno siendo buena persona tiene las puertas abiertas en todos lados. Así que bueno, dicho esto y hablar un poquito del miedo, quiero contarles que Marcos tiene 27 años, cursó la carrera de comunicación, está en el trámite de sacar las materias para convertirse en un profesional, estudió 2 años Derecho, que le ha otorgado una formación importante también, y que bueno, te tenemos acá porque tenés mucho para contar con respecto de tu vida. Contanos un poco, vamos a empezar por acá, ¿cómo está ese estudio? Falta poco. Sí, falta poco. Ujú. La verdad que es una satisfacción muy grande poder estudiar la Tecnicatura Superior en Comunicación Social. Ahora, ¿por qué esa carrera? Eh, en realidad, mi sueño toda la vida siempre fue ser periodista y locutor. Ajá. Siempre, siempre desde muy chiquito soñé con estudiar dicha carrera, pero por situaciones económicas y por una situación lógica de tener que trasladarse hacia otro lugar, se me hizo difícil. Entonces traté de buscar una carrera que me acercara lo más posible, que si bien sabemos que no es lo mismo, pero de alguna manera estamos relacionados con el periodismo y por ahí con alguna partecita también con lo que es la locución. Por eso la elegí y gracias a Dios el año pasado pude terminar de cursarla y este año, como dijiste vos, sacando materias para lograr mi objetivo, que es recibirme pronto. Ujú. ¿Recibirte para trabajar en los medios de comunicación, digamos? Sí, sí, recibirme para trabajar en los medios de comunicación, O sea, ¿tenés para... pensado
que tu profesión pase por tener un programa, por tener una columna, por formar parte de la estructura periodística de una ciudad, por ejemplo. Sí, sí, eso es lo que tengo pensado, formar parte de la estructura periodística. Pero yo siempre, como dijiste vos, tengo sueños muy grandes. Ajá. Y mi sueño, uno de mis sueños más anhelados es tener mi propio medio de comunicación. Tener una radio donde yo pueda realizar mi propio programa y también, no solo eso, sino que, como sabemos que la comunicación es un permanente ida y vuelta, si se quiere, lo bueno sería también darle un espacio y una posibilidad, así como vos me diste el espacio alguna vez para que yo pudiera formar parte de tu programa y demás, darle un espacio a aquellas personas que lo necesiten y que justamente puedan cumplir ese sueño al igual que lo estoy cumpliendo yo. Eso para mí sería una alegría y un privilegio muy grande, porque sería como devolverle un poquito a la sociedad y a la gente la gran mano que me dio y que me siguen dando, porque sabemos nosotros que la comunicación es un permanente diálogo y sabemos también que el hecho de estar comunicados y el hecho de estar en sociedad hace que a nosotros las cosas se nos hagan un poquito más fáciles. Ahora, ¿cómo te las arreglás con el estudio, Marcos, teniendo en cuenta que todo es muy visual, todo es estético, digamos que todo gira en torno de lo que vemos? ¿Cómo te las arreglás? Todos sabemos de tus dotes de inteligencia, pero digo, ¿cuál es la fórmula? Memorizar todo. La fórmula 1, sí, esa es la forma un poco más difícil. ¿Sabes por qué te lo pregunto, perdón? Sí. Porque hay personas no videntes, que son chicos, que se están preparando para el mundo del estudio fuerte. Exacto. Bueno, ¿y qué es lo que los espera? ¿No? Sí, no, les espera un mundo de permanentes desafíos, si se quiere. O sea, cuando uno entra a una universidad y por ahí te encontrás con ciertas dificultades, entonces ahí empiezan a surgir aquellas ideas y aquellas formas de buscar algún método que a nosotros se nos haga lo más sencillo posible. Yo en mi caso, por ejemplo, lo que hacía era grabar las clases. ¿Sí? Con los profes hablábamos y yo les planteaba la situación y les decía si no tenían ningún inconveniente en poder grabar la clase. Me decían que no había problemas. Entonces yo agarraba mi grabador periodístico y grababa la clase. Después iba a mi casa, lo ponía en la compu y me ponía a resumir en un formato Word, porque nosotros tenemos una computadora que tiene un lector de programas, o mejor dicho, un lector de pantallas, que eso hace que nosotros podamos saber en dónde estamos parados. ¿Cómo se llama? ¿JAWS? JAWS. Se escribe J-A-U-S. JAWS, se dice JAWS. Es un programa que cumple justamente la función de leerte todo lo que está en la computadora. Lo que está escrito. Y entonces, justamente los profesores me pasaban material digitalizado en Word y yo los podía leer con la computadora. Y si no, también muchas veces mi hermana y algunos amigos lo que hacían era, cuando había una fotocopia que estaba impresa, lo que hacían era grabarme ellos con su voz el material y yo poder estudiarlo y poder rendir con total naturalidad. Los exámenes generalmente son orales, entonces por ahí no hay problema con los profes. Te manejás bien, digamos, con la oralidad. Por supuesto, pero si hubiesen sido escritos tampoco hubiese habido problemas, porque de hecho ya me pasó con una materia que era literatura de la comunicación, que justamente la profesora tenía que evaluar no solamente mi oralidad sino mi escritura. Entonces vino con un pendrive con el examen escrito en Word y yo contesté abajo de dichas consignas las respuestas y ella me lo pudo corregir de manera directa. Antes, quizás 10 o 15 años atrás, era bastante complicado porque no teníamos este tipo de... Pero, perdón, ¿cómo lo hacías? ¿Escribías en el teclado? Sí, yo tengo la fortuna de haber aprendido a escribir con el teclado común. Memorizándome las letras. A dónde están las letras, claro. Ah, mirá vos. Sí, sí. Y después pasás a un corrector y listo, escuchás con sí, el JAWS. Exacto, como vos lo decís. Ahora, llegaste hasta acá, Marcos. Sí. Contanos un poco de tu vida pasada, de los inicios. Contanos un poquito de tu familia, ¿puede ser? ¿Cómo es que nace Marcos Ramírez con
con toda la fuerza. Digamos. Bueno, Marcos Ramírez nace dentro de una familia excelente, una familia maravillosa que me dio y me va a seguir dando su apoyo incondicional, sobre todo mi mamá, mi hermana, mi abuela, que me crió desde muy chiquitito. Me dan un apoyo único y yo siempre digo que uno al ser no vidente, si no tiene ese apoyo incondicional de la familia, es muy difícil poder salir adelante solo. Se hace muy complicado. Por una cuestión lógica de que no porque el hecho de ser no vidente signifique que uno no puede hacer cosas, sino que por ahí tenemos ciertas limitaciones que hacen que en nuestro caminar se nos compliquen algunas cuestiones. Entonces, la familia tiene que estar ahí siempre. Y eso es lo bueno para destacar, digamos, que a mí desde muy pequeño me han integrado a la sociedad. Yo arranqué en el año 95 a cursar en ASICON, la Asociación de Ciegos Concordienses. Fui alfabetizándome en braille con Hilda Santana. Después arranqué haciendo la primaria en la escuela 11, General Manuel Basso Bilbaso. Ahí hice toda la escuela primaria. ¿Y cómo te fue ahí? Me fue muy bien. ¿Sí? Me fue muy bien a tal punto de que todas las maestras fueron aprendiendo braille, se fueron capacitando y eso... Ah, mirá vos cómo... Y claro, eso hizo que nosotros tuviésemos una evaluación más directa, si se quiere. Claro. Entonces, bueno, durante la primaria siempre... ¿Y los amigos? ¿Cómo te arreglabas con los amigos? Contanos un poquito de eso. Los amigos siempre fueron muy buenas personas conmigo, muy solidarios, me han ayudado siempre y hasta ahora lo siguen haciendo. Lo que pasa es que, bueno, con el paso de los años, por ahí cada uno toma su propio camino, su propia responsabilidad. Y quizás no es que se olvidan, pero están cada uno lo suyo. Claro, están en un momento donde cada uno está haciendo su futuro. Claro, por ahí nos encontramos, nos whatsappeamos, hablamos por el Facebook, y siempre vamos buscando la manera de comunicarnos. Pero la verdad que si yo tuviera que hablar de algún tipo de cuestión negativa en cuanto a lo que pasó tanto en primaria como secundaria... yo creo que no he tenido ese tipo de dificultades. ¿Mucho de eso depende de vos? ¿Mucho de lo que ocurrió positivamente depende de tu actitud positiva, digamos? Sí, depende de mi actitud positiva. Yo quiero contar algo, que vos sos testigo y sos destinatario de un chiste. Una vez le hicimos en la radio a Marcos. Ah, sí. Porque... Marcos llevaba todo anotado, ¿no es cierto? En braille. Siempre, llevaba todo, siempre. ocupaba en el programa de las cuestiones deportivas. Y un día estaba Diego Miño, Marcos, quien les habla, y había un par más. Unas chicas, me acuerdo que Paula, me parece. Paula, Teo y Dardo. Paula, Teo y Dardo, todo el equipo. Y en un momento todos nos pusimos de acuerdo, como a Marcos, como no nos veía, entonces ¿qué hicimos? Le sacamos la hoja. Algunas señas se habrán hecho internamente. Claro, nos hicimos señas. Le retiramos la hoja y lo mandamos al aire. Bueno, Marcos, te toca a vos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es la información deportiva? Y Marcos empieza a tantear, no ve nada, no capta nada. Entonces en ese momento empezó a hablar y a contar todo y fue textual lo que prácticamente tenías escrito. Lo que tenía escrito en braille. Claro, nos complicaste el chiste porque lo tenías todo memorizado, digamos, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que yo mi braille, la hoja que yo tenía era una hoja de ruta nada más. Claro, era como para acordarme un poquito de por ejemplo, el nombre del árbitro, algún horario. Pero la información estaba en mi cabeza, digamos. Bueno, la verdad que después, chao, el chiste nos comimos nosotros. Bueno, me hablaste de tu familia, de tu mamá, de tu hermana. De mi abuela. Venir de una buena familia, sienta las bases para pensar en una familia. ¿Qué pensás de tu familia, Marcos? De tu familia. ¿Cómo te la imaginás a tu familia en términos de vos, jefe de familia? Contanos eso, ¿cómo lo tenés ahí visualizado eso? Sí, lo tengo muy visualizado. Sí, a mí me encantaría tener una familia como tiene cualquier persona. Me encantaría que Dios me diera la posibilidad en algún futuro de tener justamente una familia, de poder ocuparme de una casa, de tener, como tiene cualquier persona.
justamente eso y nada, de hacerle sentir a la persona que esté conmigo en ese momento y a mis hijos que uno les puede brindar lo mejor que puede de sí mismo. Bueno, hay Y testimonios. transmitirles eso, digamos, ¿sí? Transmitirles que en la vida siempre se puede y que el hecho de ser ciego no es ningún impedimento para justamente formar una familia y vivir una vida plena de felicidad. Vos como me la que yo hiciste quiero. conocer a una persona que tuve la posibilidad de entrevistarlo aquí en Concordia, Calvo. Marcelo Calvo. Marcelo Calvo, es un hombre de La Plata. Un gran amigo. Un gran amigo, sí. Sí, sí. Y bueno, él formó su familia. Formó su familia, sí. Un gran intelectual. Tiene sus hijos, fue director mucho tiempo de la Biblioteca de La Plata. Y siempre ha dado conferencias. Yo aprendí mucho de él. Porque él de alguna manera fue como aquella persona que me instruyó para el camino de la comunicación. Yo lo escuchaba a Marcelo y yo decía entre mí, yo quisiera ser como él en algún momento. Yo quisiera ser como él y aprender esas herramientas que él tiene para poder comunicar y para poder mostrarle a la sociedad de que uno siendo ciego también puede ser muy útil y puede dar una mano muy grande a quienes lo necesitan. Marcos, y contanos un poquito tu situación sentimental. ¿Estás de novio? ¿Cómo es? Sí, me puse de novio. Sí, la verdad que es un momento muy lindo de contar. ¿Estás en un buen momento hoy? Sí, estoy en un buen momento. Es una chica no vidente, también como yo, que es de San Luis, capital. Y es una relación muy linda, a pesar de muchas dificultades que por ahí se te plantean esas cuestiones. ¿Por la distancia? Por la distancia. A mí no se me plantea. ¿Y cómo la encontraste? Pero siempre te preguntan, ¿viste? ¿Cómo vas a hacer y demás? Me la presentó un amigo por internet. Ah, mirá. Y bueno, con el paso de los meses y de los días nos dimos cuenta de que había un sentimiento muy fuerte, tanto del uno como del otro. Y bueno, después tuve el privilegio de ir a conocerla. Y la verdad que sí, que es la persona con la que quiero estar y me siento muy contento por eso. ¿Y con el suegro cómo te fue? Muy bien. ¿Bien? Sí. Muy bien. Viste que siempre hay problemas. Bueno, pero... Bueno, vos sos un buen tipo, digamos. Él tendrá que comprobar con el tiempo verdaderamente quién soy yo. Muy bien, muy bien. Así que se lo dejo a su criterio. Marcos, te vemos tan potente en tus decisiones de vida. Sí. ¿Qué pensás de los chicos que se drogan, de los chicos que están deprimidos ahora porque, no sé, por estas cosas que tiene la sociedad moderna, del tiempo que se pierde sin pensar en el futuro por todas esas cosas que tiene la modernidad, ¿no? Y que la verdad que hoy nosotros como papás, como hermanos, nos preocupan. ¿Qué pensás de los chicos que atraviesan esas situaciones? Pienso que lamentablemente estamos viviendo en una sociedad donde pareciera que el camino más fácil para resolver un problema es tomar una dosis de paco o de marihuana o de lo que vos quieras llamarlo, droga. Y lamentablemente por ahí la juventud no se da cuenta de que eso, en vez de solucionarle ese problema, los hunden cada vez más. Entonces lo que pienso por ahí es que primeramente deberíamos luchar contra eso, pero todos. O sea, no esperar que desde la política se tomen decisiones en contra de la droga, sino que como sociedad actuar en conjunto y sobre todo aquellos papás, como decís vos, que instruyan a sus hijos y que les enseñen que la vida es tan hermosa y sobre todo porque ellos tienen los 5 sentidos. ¿Se entiende? Entonces, el hecho de tener los 5 sentidos quizás hace que la vida a ellos se les haga un poquito más sencilla. Para lograr sus metas, ¿no? Y en vez de perder el tiempo destruyéndose, consumiendo ese tipo de sustancias, deberían encarar hacia otro camino donde se propongan metas y donde se den cuenta de que podemos estar en sociedad tranquilamente y sin ningún problema.
Marcos, ¿cómo? Esto es una pregunta que yo quiero hacértela porque me parece fundamental. La sociedad muchas veces se entristece, se empalidece en sus proyecciones, sus intenciones, cuando ve cosas que las lastiman. Por ejemplo, ver un chico pidiendo una esquina es algo que lastima. Sí. Ver los chicos drogándose cuando tienen 11 años es algo que a uno le quita vida, ¿no? Sí. Ver la discriminación, cuando discriminan porque uno es negro, porque uno es rubio, porque uno es bajito, porque, bueno, todo eso sin duda que ver esa historia, ver cómo los chicos se pelean en las esquinas para dirimir quién sabe qué cosas, ver la enfermedad, ver la desgracia, entiendo que nos quita un poco de vida a quienes vemos. ¿Cómo sentís la vida vos desde no ver eso, desde no ver la desgracia, de no ver un chico que si no te lo cuentan no lo ves? Es muy cierto lo que vos decís. Si no te lo cuentan, no lo ves. Pero sabés que desde hace muchos años siento mucho odio dentro de la sociedad. Vos escuchás un medio y lamentablemente a mí particularmente me pasa que tengo que cambiar la radio, poner música o ponerme a escuchar quizás algún programa deportivo, o si no directamente no escucho, porque todo tiene que ver con el odio. Últimamente hemos tomado la costumbre de criticarnos unos a otros en vez de construir y de ir todos juntos para adelante. Siempre estamos hablando de lo que ya pasó en vez de hablar de lo que va a venir o de cómo podemos nosotros mejorar eso que se hizo mal o aquellas cosas que no se hicieron tan bien, porque por ahí hubo cosas que se hicieron bien y que tampoco se las remarca. Entonces, a pesar de que uno no ve la situación y que a uno no se la cuentan, Vos lo percibís. yo percibo en el ambiente mucho odio y sobre todo mucha desconformidad. He llegado hasta escuchar a algunas personas decir que les da vergüenza el país en donde viven. Entonces yo pregunto, si les da vergüenza el país en donde viven, ¿por qué están acá? ¿Por qué no se van a otro lugar donde quizás puedan encontrar la felicidad y la comodidad que necesitan? Y del otro lado me dirán, bueno, quizás no se van porque no tienen la posibilidad para hacerlo. Pero si de algo yo estoy seguro es que nosotros hemos nacido en una tierra muy bendecida, donde gracias a Dios tenemos un montón de riquezas y de recursos naturales que podemos aprovechar y lamentablemente no lo hacemos. Lo único que hacemos todos los días es levantarnos, criticar, estar desconforme con la vida que llevamos, y eso no está bien. Y ahora, y con respecto a lo que yo te señalaba, porque en verdad yo te veo en vos y veo en otras personas, por ejemplo, Marcelo Calvo, que lo he conocido. Marcelo Calvo, sí. Y tantas otras personas que son no videntes y que tuve la posibilidad de conocer, que tienen otro espíritu, que tienen un espíritu muy positivo. Quizás el hecho de no ver esa desgracia que yo te decía puede ser que te tenga salvo en cuanto al pensamiento positivo, digamos. Yo creo que sí. Creo que el hecho de levantarse y por ahí no mirar, como dijiste vos, de manera real la injusticia, la injusticia que hay, que vos me decías, yo la veo a la injusticia, veo a aquellos chicos pidiendo pan, aquellos chicos que están descalzos, desabrigados, todo el tiempo, y quizás eso, al no verlo nosotros, hace que sí, que tengamos un espíritu de lucha tremendo y sobre todo un pensamiento netamente de positividad, de saber que, como te decía al principio del programa, podremos tener un montón de dificultades, pero podemos lograr los objetivos que queremos siempre y cuando nos lo propongamos, y sobre todo nunca hay que bajar los brazos. Siempre hay que saber que hay un futuro lleno de luz que va a hacer que nosotros estemos un poquito mejor y que nos sentamos más felices. Seguro. ¿Cómo
¿Cómo te ves de acá a algunos años? ¿Cómo te imaginas? Alguien puede decir, ¿cómo le puede preguntar cómo te ves a una persona no vidente? Porque usted lo tiene muy incorporado. Sí, Yo he nosotros tratado sí. con vos varias veces y me dijiste que Sí. para ustedes Sí, no es muy tenemos normal, problemas es una cosa. nosotros. Por eso digo, ¿cómo te imaginás vos de acá a algunos años? Yo me imagino trabajando de lo que más me gusta. Me imagino con una familia formada, como te decía hoy. Y me imagino también ayudando a aquellas personas que alguna vez me han ayudado y que me van a seguir ayudando. Ujú. Eso me imagino yo, porque si hay algo que tiene la vida de hermoso, es poder devolverle, aunque sea un poquitito, de todo lo que a uno le han dado. A mí no me va a alcanzar la vida para pagar lo que mi mamá hizo por mí, lo que sigue haciendo, lo que mi hermana hizo y lo que hace, lo que mi abuela ha hecho, mi papá también. No me va a alcanzar la vida a mí para pagarles a ellos todo lo que me han dado. Porque si soy lo que soy ahora, primeramente fue gracias a ellos y después gracias a todas aquellas personas que fueron cruzándose en mi camino y que fueron dándome todo su apoyo y toda su colaboración. Y eso para mí no tiene precio. Ujú. Entonces, lo primero que yo quiero hacer de aquí a algunos años es trabajar de lo que más me gusta. Amo los medios de comunicación, amo la radio, también amo la música, me encanta la música. Y después, logrado eso, poder ayudar, aunque sea mínimamente, dando lo mejor de mí a todas aquellas personas que conmigo se han portado muy bien. En una de esas, por ahí siendo un buen trabajador de los medios, estás ayudando con el solo hecho de ejercerlo, ¿no? Exacto. Eso es sí. lo que tienen los medios de comunicación. Sí. Es un servicio, ¿no? Seguro. Exactamente, eso es lo que quiero para mi futuro. Ujú. Tener mi propia casa y estar bien conmigo, con mi familia y con la persona que tengan que estar. Me quedo pensando en lo que decía de tus amigos, más allá de tu familia, que por supuesto es la que te apuntala todos los días. Los conozco a tu madre, conozco a tu hermana, pero no conozco a tus amigos. Qué bien han hecho, porque hoy viste que se habla tanto del bullying, viste que hoy ven una persona con alguna capacidad diferente y lo primero que hacen es marginarla, apartarla, ponerla en un corralito y muchas veces son motivo de burlas. Lamentablemente la vida de los chicos en el colegio muchas veces es bastante cruel, ¿no? Al margen de lo que vos me contabas, vos la verdad que tuviste en tus amistades también un apuntalamiento muy importante, de acuerdo a lo que contás. Sí, tuve un apuntalamiento muy importante en cuanto a mis amistades. Eh, He tenido amigos muy buenos Ujú. que me han ayudado. Y por ahí también he tenido amigos que después han dejado de ser mis amigos. Quizás porque la vida ha hecho que estemos en desacuerdo en algunas cuestiones. Ajá. Y, y por ahí a mí me ha frustrado un poco eso, de pensar que eran mis verdaderos amigos y que de un día para otro ya no están más. Y entonces vos te preguntás, pero ¿no era que eran amigos? Ujú. Y, y después por otro lado te pones a pensar y decís, bueno, pero si Dios hace que se vayan de tu lado es porque seguramente viene algo mejor. Ujú. Yo siempre creo que en la vida cuando uno tiene una frustración o no sé si llamarlo fracaso, pero sí digo que cuando uno tiene aquellos golpes bajos en la vida, siempre uno se puede llegar a levantar con mayor fortaleza. Y cuando uno por ahí no logra sus objetivos en ese momento, tenemos que saber que es por algo. Y que si no se cumplió, quizás es porque más adelante viene algo mucho mejor de lo que ya pasó. Seguro. Bueno, Marcos, ha sido un placer enorme compartir esta charla con vos. Entiendo que tienes un camino enorme por seguir recorriendo. Ojalá que nos encuentre trabajando juntos en algún momento. Y para mí sería un placer muy grande. La Sería verdad que lindo. sería un placer muy grande porque nunca me voy a olvidar esa mañana cuando me dijiste anda a la radio y probamos y bueno, y terminé siendo columnista deportivo en Cuarto Poder por más de un año, casi un año y medio, y eso para mí fue una satisfacción muy grande porque aprendí muchísimo y en la vida uno siempre se queda con eso.
con esas ganas de aprender y de seguir aprendiendo cada vez más. Entonces, bueno, yo te agradezco mucho el haberme hecho partícipe de este programa y bueno, y algún día voy a tener la posibilidad de entrevistarte como vos lo hiciste conmigo. ¿Me vas a entrevistar en algún momento? Sí, seguramente. Bueno, ¿Cómo no? tomo la palabra entonces. Por supuesto. Marcos, muchas gracias. Te quiero mucho, amigo. Yo también, gracias a vos. Al contrario. Bueno, señores, no habrá nada que te pueda asustar si te niegas a tener miedo. Esto lo dijo Gandhi y tiene que ver con estas cosas, ¿no? Tener miedo a veces es parte del ser humano, pero tenerlos también nos hace grandes. Marcos lo tiene porque lo tiene para cruzar una calle. La verdad que a veces los vehículos no reparan en que una persona viene con un bastón blanco. Tiene miedo de caminar una vereda, pues me lo ha contado, porque se ha tropezado desde sillones, personas están tomando mate en la vereda, las motos que quedan y demás. Y sin embargo, todo eso lo fortalece y sin dudas que es un hombre que va a llegar muy lejos. Seguro que va a ser así. Y seguro me va a entrevistar después. Nos reencontramos. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto.